Un hombre muerto, sin nombre, sin identidad, solo un diario desgarrado y un rastro de secretos enterrados. Tono intrigante. Cuando la señorita Marple comienza a desenredar el misterio, una cosa se vuelve escalofriante. La verdadera pregunta no es quién lo mató, sino quién era realmente. Fue una sombría mañana de octubre, en 1925, el tipo de día gris y húmedo que parecía cubrir a Londres en un velo de melancolía, cuando el inspector de Scotland Yard telefoneó a mi amigo Hercule Poirot. Estaba en medio del desayuno en nuestro piso de las mansiones Whitehaven. El aroma del café se mezclaba con la leve espada de la niebla de la ciudad que se filtraba por la ventana, cuando el timbre afilado del teléfono interrumpió mis pensamientos. Poirot, viejo compañero. La voz de Hap crujió en la línea, mezclada con esa familiar mezcla de exasperación e intriga que había llegado a conocer tan bien. Me he topado con el caso más peculiar en mis 20 años en la fuerza. Tengo aquí a un tipo que apareció hace 3 días, tan audaz como el latón, alegando que ha cometido un asesinato. El problema es que no puede decirme a quién mató, dónde sucedió, cuándo ocurrió, ni siquiera su propio nombre. A cada pregunta responde lo mismo, no sé. Pensé que tú podrías hacerle cosquillas. Poirot, sentado frente a mí con su inmaculado atuendo matutino, el bigote encerado a la perfección, el pañuelo atado con precisión quirúrgica, colocó su taza de café con la deliberación de un hombre a punto de embarcarse en una cacería. Sus ojos brillaban con esa chispa singular que siempre anunciaba un desafío para sus famosas pequeñas células grises. Lo más intrigante, la amnesia, murmuró, su voz suave pero vibrante de curiosidad. Este hombre apareció en Scotland Yard por voluntad propia, ¿dices? Sí. Caminó hasta la recepción, respondió Hap, parecía salido directamente del Támesis. Pero aquí viene la parte extraña, pidió por mi nombre. Asegura que lo vio en un periódico descartado a lo largo del terraplén. Insiste en que es un asesino y nos ruega que lo arrestemos. Pero, más allá de eso, nada. A todas las preguntas contesta igual. ¿Y no han logrado identificarlo? Preguntó Poirot, mientras sus dedos comenzaban su familiar danza, tamborileando ligeramente sobre el brazo de la silla. Nada. No lleva papeles, ni marcas, salvo una cabeza recién afeitada. El doctor Morrison, del servicio médico de la prisión, le echó un vistazo y asegura que es una amnesia genuina, probablemente provocada por trauma psicológico. No hay señales de golpe en el cráneo. La angustia del hombre no parece fingida. Una hora después, estábamos en la oficina desordenada de Hap, en Scotland Yard. El aire estaba espeso con el aroma de tinta, tabaco y la inquieta energía de la maquinaria de justicia penal de Londres. La luz gris que se filtraba por una ventana sucia arrojaba una sombra sobre la habitación, dándole un aire incierto a los procedimientos. A través del vidrio unidireccional de la sala de entrevistas, observábamos al hombre que había desconcertado a toda la comisaría. Tendría unos 50 años, alto y delgado, con un porte que sugería aristocracia, a pesar de su lamentable estado. Su cabeza afeitada mostraba un trabajo reciente y completo, sin rastro de rastrojos que suavizasen la rigidez del cuero cabelludo. Llevaba la ropa de un vagabundo, chaqueta raída, pantalones parchados y botas tan desgastadas que parecían contar historias de vagabundeo interminable. Sin embargo, su postura permanecía erguida. Sus manos, aunque manchadas de tierra, conservaban la suavidad de un caballero no acostumbrado al trabajo. Sus ojos, claros e inteligentes, tenían una cualidad embrujada, como si los recuerdos de algún acto terrible se escaparan de su alcance. Llevo aquí 3 días, dijo, acomodando su considerable figura en una silla crujiente. Entré desde la calle tal como me ve. Muy cooperativo, come lo que le damos, duerme en su celda, incluso parece agradecido. Pero si le preguntas por su pasado, su nombre o el supuesto asesinato, siempre el mismo muro de ladrillo. No sé. El capellán de la prisión intentó una táctica espiritual. Nada. Nuestro mejor interrogador también lo intentó, incluso lo presionó fuerte, creyendo que fingía, pero nada. Él se desconectaba, simplemente. Lo mejor que conseguimos fueron fragmentos. Pausa reflexiva. Poirot se levantó con esa gracia fluida que siempre me sorprendía. Pero no esperen milagros, ya han intentado incluso la hipnosis. La sala de entrevistas era tan poco acogedora como uno esperaría. Una bombilla desnuda proyectaba sombras marcadas, una mesa de madera llena de cicatrices, sillas desparejadas, y paredes pintadas en ese desagradable verde institucional, diseñado casi para romper el espíritu. El hombre se sentaba perfectamente recto, las manos sobre las rodillas, la mirada fija en algún punto distante. Cuando entramos,
Nos miró con una expresión vacía, pero cargada de algo indefinible. Buenos días, dijo Poirot, sentándose frente a él con una autoridad gentil que siempre captaba la atención. El inspector nos ha pedido que hablemos con usted. Los ojos del hombre se iluminaron levemente, con un reconocimiento inesperado. ¿Señor Poirot? Sí. He escuchado su nombre. Resuelve misterios. En efecto, monsieur, dijo Poirot, con un tono cálido pero inquisitivo. Y usted nos presenta un rompecabezas muy curioso. Usted afirma que ha cometido un asesinato. Sí, señor, sé que lo hice. Su voz era culta, inquebrantable, con la convicción de quien dice la verdad a pesar de no entenderla del todo. Y, sin embargo, no puedo decirles a quién maté. ¿Ve imágenes? Preguntó Poirot, con delicadeza. Sí, respondió el hombre, con angustia en el rostro. Oscuridad, un hombre cayendo, voces en la noche, enojo, amenazas, ¿pero quiénes eran? ¿Qué hicieron? Sacudió la cabeza, sus manos se apretaron brevemente. No sé. ¿Es posible que lo dañaran de alguna manera? Continuó Poirot, con voz constante y alentadora. Tal vez, dijo el hombre, frunciendo el ceño con esfuerzo. Creo que me sorprendieron, o me dieron algo, una bebida tal vez, que me nubló. ¿Observó algo extraño en usted al despertar? Sí, respondió, mirando su chaqueta raída. Noté que no había recortes de cabello en el cuello, aunque mi cabeza fue afeitada recientemente. Esta ropa, se siente equivocada. Muy observador, dijo Poirot, con una leve sonrisa de aprobación. Dime, ¿puedes leer y escribir? Sí, dijo el hombre, algo sorprendido. El periódico, lo entendí sin problema. ¿Y usas gafas? Se detuvo, entrecerrando los ojos como si probara su vista. No estoy seguro. A veces siento que me esfuerzo por ver claramente, como si me faltara algo. Mon Dieu, murmuró Poirot, recostándose en su silla, claramente sumido en pensamiento. Lo más interesante, las etiquetas cortadas, la ausencia total de efectos personales, todo apuntaba a un intento deliberado de borrar la identidad de aquel hombre. Tono reflexivo, esa noche, Poirot permaneció en silenciosa contemplación, los dedos entrelazados bajo la barbilla. Su mente sin duda examinaba el enigma del hombre sin nombre que afirmaba haber cometido un asesinato, pero que no recordaba nada. Yo también me descubrí pensando en esa figura enigmática, su voz cultivada, su mirada perdida, y los fragmentos de una identidad hecha trizas. Esto sugiere no un trauma natural, sino interferencia. Tal vez un método lo suficientemente sofisticado como para dirigirse a recuerdos específicos, al tiempo que preserva el núcleo del hombre. Precisamente, Morrison estuvo de acuerdo, su voz teñida de fascinación profesional. Sus facultades son notablemente agudas. Él razona, observa, incluso hace deducciones, a pesar de la niebla que nubla su pasado. Es como si su mente hubiera sido alterada quirúrgicamente, por así decirlo. Me encontré maravillado ante las implicaciones. ¿Te refieres a que alguien manipuló deliberadamente su memoria? Pregunté, mirando a Poirot. Considere la evidencia, Hastings, respondió Poirot, su tono medido pero firme. Una mente que conserva su educación, su cortesía, su capacidad para razonar, talmente no pierde recuerdos específicos por casualidad. No, mon ami. Esto es obra de alguien con conocimiento, quizás incluso con experiencia, en los mecanismos de la psique humana. Antes de que pudiera responder, entró el inspector, acompañado por la Meiselle, el especialista forense jefe de Scotland Yard. Era un hombre alto, delgado, con ojos pálidos detrás de unas gafas de montura metálica. Llevaba una cartera de cuero con la reverencia de un académico que maneja manuscritos antiguos. Hace aproximadamente 5 o 6 años, dijo, examinando la tela y las costuras. Un hombre que lleva una vida ordinaria acumula fragmentos, hilos, pequeños tokens. Pero aquí, solo hay silencio. 2 pequeñas gotas de sangre en el frente de la chaqueta, a la altura de la cintura. De su propio tipo, no más de 3 días. Limpio. Preciso. Un disfraz. ¿Está diciendo que tenemos una conspiración en nuestras manos? Pregunté, sintiendo como el rompecabezas comenzaba a tomar un contorno sombrío. Para mañana por la mañana, todo Londres lo verá como realmente podría haber aparecido, dijo la Meiselle, frotándose las manos con expectación. Si alguien lo conoce, se presentará. Asentí, pero mis pensamientos estaban en otra parte, fijos en la expresión atormentada del hombre y en la siniestra precisión de su condición. ¿Crees que es realmente un asesino, Poirot?
Pregunté mientras nos preparábamos para salir. La expresión de Poirot se volvió pensativa. Ya sea culpable o no, Hastings no es más que una pieza de este rompecabezas. El verdadero misterio es por qué su mente ha sido alterada con tanto cuidado, y por quién. Este no es un crimen ordinario, mon ami. Es un diseño más intrincado, y sospecho que su desmoronamiento nos llevará a un territorio peligroso. Cuando salimos al corredor, el zumbido de la actividad en Scotland Yard se desvaneció detrás de nosotros. Sentí ese gran peso de anticipación, ahora teñido de inquietud. La difícil situación del hombre sin nombre no fue un mero accidente del destino, fue un desafío, uno que pondría a prueba incluso el formidable intelecto de Poirot. Y no podía sacudirme la sensación de que las verdades más oscuras aún nos aguardaban. El bullicio de la mañana londinense llenaba las calles mientras me dirigía a Scotland Yard. El aire era nítido, con aroma a humo frío y pan recién horneado. Las revelaciones del día anterior me habían dejado inquieto. Mi mente repetía la expresión embrujada del hombre sin nombre, y la convicción de Poirot de una conspiración deliberada. Encontré a mi amigo ya en la oficina de Hap, rodeado de un desorden de periódicos. Sus titulares sonaban la historia del misterioso amnésico que reclamaba haber cometido un asesinato. Las fotografías alteradas, con nuestro visitante restaurado, cabello completo y gafas de montura metálica, habían despertado la curiosidad de toda la ciudad. Y sentí que estábamos en la cúspide de un gran descubrimiento. «Ah, Hastings», me saludó Poirot, su voz cargada de anticipación mientras doblaba una copia de The Times. «Llegas en el momento más oportuno. Nuestra enigmática Monsieur Janicipa pronto podría recuperar su nombre». Al amamantar una taza de té humeante, levantó la vista con una emoción apenas contenida. Su rostro, desgastado por las consultas nocturnas, estaba marcado por la tensión. Los retratos modificados llegaron a todas las ediciones de la mañana, The Times, Daily Mail, Evening Standard. Hemos recibido llamadas de ciudadanos bien intencionados, y de otros no tanto. Pero una destaca entre todas, una joven que parecía reconocerlo genuinamente. Aunque, se puso nerviosa cuando presioné para obtener más detalles. Está en camino ahora, añadió, ajustándose la corbata con esa precisión habitual que tanto lo caracterizaba. Vio la fotografía en The Times, y cree saber quién es él. Esperemos que su testimonio atraviese el velo de su amnesia. Como si nuestras palabras la hubieran convocado, un golpe suave sonó en la puerta. El agente Morrison entró, su rostro joven se sonrojaba con la importancia del momento. Perdón por la interrupción, inspector, pero la joven está aquí. La que telefoneó sobre el caballero misterioso. Dice que ha venido a hablar con usted. Las cejas de Poirot se alzaron levemente. Excelente. Adelante, agente. Muéstrela. La mujer que entró tendría unos 30 años, con un aire práctico y la manera ligeramente deferente de alguien del servicio doméstico. Su abrigo marrón, sencillo, y los zapatos resistentes hablaban de medios modestos. Pero sus manos, aunque ásperas por el trabajo, se movían con una gracia natural. Soy Marie Joseph Lulech, anunció sin rodeos, su voz estable, a pesar de un matiz de nerviosismo. Extendió una fotografía. Le reconozco. Lo vi con cabello, algo más canoso, y gafas diferentes, más finas. Pero estoy segura. Es el conde. Mi empleador. Vive en Belgravia, en Eaton Square. Una buena casa, aunque no sin sus problemas. El dedo de Poirot comenzó su característico tamborileo sobre el escritorio. Señal inequívoca de que su mente estaba trabajando. Lo más iluminador, mademoiselle. Dígame, ¿cuándo fue la última vez que vio al conde? Han pasado 5 días, dijo Marie Joseph, frunciendo el ceño. Lo cual es inusual, porque Monsieur Lont rara vez sale de casa. Pasa la mayoría de su tiempo en el estudio, rodeado de libros. Siempre leyendo. ¿Y la condesa? Pregunté, recordando a la fría mujer que aún no habíamos conocido. ¿Cuál fue su reacción ante la ausencia de su esposo? La expresión de Marie Joseph se volvió más dura. Sus labios se presionaron en una fina línea. Madame Lasses pareció imperturbable. Cuando pregunté si debía preparar la cena para 2, me dijo, muy fríamente, que me ocupara de mis propios asuntos. No es lo que llamarías una mujer de corazón cálido. Poirot se levantó de su silla y comenzó a pasearse por la pequeña oficina. Sus pasos, medidos y deliberados, como si cada uno le ayudara a armar el rompecabezas. Más intrigante aún. Dígame, mademoiselle, ¿qué clase de hombre es el conde de Sainte-Berthago? Ella consideró su respuesta un momento,
doblando perfectamente las manos en su regazo. Es muy callado. Académico. Siempre leyendo, como ya dije. La casa tiene una biblioteca enorme, y parece haber devorado cada volumen. Es inquebrantablemente educado con el personal, lo cual no se puede decir de su esposa. ¿Y su relación? Preguntó Poirot con delicadeza, su voz una suave sonda. Marie-Joseph dudó, eligiendo con cuidado sus palabras. La condesa trata a su esposo con considerable desdén. A menudo le habla como si fuera un niño desobediente, no su cónyuge. Hay poca calidez entre ellos, me temo. ¿Tienen hijos? Pregunté, sintiendo que eso podría ser clave. Un hijo. Rudolf. Tendrá unos 25 años. Bastante guapo, pero, se detuvo un segundo. Por favor, mademoiselle, Poirot la animó, deteniéndose para fijarla con su mirada penetrante. Hable libremente. Sus observaciones podrían ser cruciales. Bueno, rara vez parece hacer algo productivo, dijo ella, bajando la voz como si las paredes pudieran escuchar. Afirma ser poeta, pero nunca he visto una sola línea de verso escrita por él. Él va y viene a todas horas, a menudo trayendo amigos que parecen cuestionables. Las cejas de Poirot se levantaron. ¿Cuestionables? ¿De qué manera? El tipo de personas que no esperarías ver en un respetable hogar de Belgravia, explicó. Tipos ásperos, mal vestidos. Se reúnen en la habitación del joven Monsieur durante horas, hablando en voces bajas. Siempre me pone al límite. Intercambié una mirada significativa con Poirot. Este detalle podía estar relacionado con aquellos hombres que nuestro visitante había mencionado en sus recuerdos fragmentados, las voces en la noche que lo atormentaban. Dígame, continuó Poirot, reanudando su paseo por la estancia, ¿ha experimentado la familia alguna dificultad inusual recientemente? ¿Problemas financieros, quizá, u otras complicaciones? Marie-Joseph dudó de nuevo. Sus dedos retorcían nerviosamente la correa de su bolso. No podría decirlo con certeza, pero ha habido discusiones. Acaloradas. A puerta cerrada. El joven Monsieur Adolphe ha estado particularmente agitado últimamente. Tuvo algún tipo de enfrentamiento con uno de sus visitantes frecuentes, un tipo bastante desagradable que solía venir con regularidad. ¿Podría describir a ese tipo desagradable? Preguntó Poirot, tomando nota con su pluma. Brusco, exigente, dijo. Tenía una manera de mirar la casa, como si estuviera evaluando su contenido. Cuando dejó de venir, confieso que me sentí aliviada. Poirot dejó de caminar y se volvió hacia Marie-Joseph con su sonrisa más encantadora. Mademoiselle, creo que sería muy útil si pudiera acompañarnos a Belgravia. Su presencia podría ayudar a confirmar la identidad de nuestro visitante misterioso, y tal vez ayudarlo a recuperar su memoria. Si cree que sería de ayuda, asintió ella con facilidad, aunque una nota de aprensión se deslizó en su voz. Aunque, debo advertirle, Madame Lont no estará contenta de verme llegar con la policía. Ella valora la discreción por encima de todo. Entonces nos esforzaremos por ser discretos, le aseguró Poirot con gentileza. Pero primero, creo que nuestra víctima de amnesia debería verla. Quizás, un rostro familiar despierte algunos de esos recuerdos enterrados. Nos dirigimos al área de espera, donde nuestro visitante misterioso, ahora potencialmente identificado como el conde Amade de Saint-Everat, se hallaba sentado en silencio, hojeando un periódico que le habían proporcionado. Las gafas prestadas, encaramadas en su nariz, le daban un aire académico que suavizaba la dureza de su cabeza afeitada y su vestimenta sencilla. Cuando entramos, alzó la vista con esa expresión de incertidumbre esperanzada que ya le conocíamos. Buenos días, dijo Poirot suavemente. He traído a alguien que cree que puede conocerte. Marie-Joseph dio un paso adelante, estudiando atentamente el rostro del hombre. Es difícil estar segura, con la cabeza afeitada y esa ropa. Pero sí, creo que es Monsieur. Nuestro visitante la miró con una concentración casi dolorosa, como si deseara que la niebla en su mente se disipara. Pareces familiar, dijo lentamente. Tu voz, especialmente, pero no puedo ubicarte. Soy Marie-Joseph Mu, dijo ella en voz baja. Trabajo en su hogar desde hace 3 años. Limpio su estudio todos los martes, y usted siempre me agradece muy cortésmente. Por un momento, algo parpadeó en los ojos del hombre, una chispa de reconocimiento que se desvaneció tan pronto como apareció. Marie-Joseph, repitió con lentitud. Sí, ese nombre, pero todo lo demás permanece oscuro. Poirot observaba el intercambio con gran interés. La naturaleza selectiva de su pérdida de memoria continúa intrigándome,
me murmuró en tono bajo. Conserva suficiente intelecto para leer ese periódico y seguir nuestra conversación, pero los recuerdos personales siguen siendo escurridizos. Con las gafas mejor ajustadas, la transformación era notable. Incluso sin su cabello, el porte aristocrático se hacía más evidente, y sus ojos parecían más agudos. Reconociendo su incomodidad, Marie-Joseph sacó cuidadosamente un par de gafas con montura fina de su bolso. Estas son las gafas verdaderas de Monsieur Lond, explicó con suavidad. Pensé en traerlas cuando vine a identificarlo. Mucho mejor, dijo, ajustándolas con cuidado. Definitivamente es Monsieur Lond, aunque nunca lo había visto en tal estado. Entonces ha llegado el momento, anunció Poirot, de realizar una visita al hogar de Saint-Everat. Vamos, Hastings. Y usted, Mademoiselle Helch, si fuese tan amable de guiarnos. Las terrazas georgianas se alzaban como centinelas silenciosos del antiguo dinero y la posición social establecida. Subimos los escalones hacia la puerta principal. Poirot, cortés como siempre, se quitó el sombrero con un gesto elegante. La mujer que abrió era delgada, erguida, con un aire de autoridad que llenaba el umbral. Su mirada era tan fría como su tono. ¿Qué desean?, preguntó con brusquedad, sorprendiendo por su franqueza. Quizá podríamos hablar dentro, sugirió Poirot diplomáticamente, su voz tan suave como la seda. Supongo que deben, respondió con evidente renuencia, haciéndose a un lado para dejarnos pasar. Aunque si esto tiene que ver con una de las ridículas escapadas de Amade, tengo poca paciencia para tales tonterías. El interior de la casa reflejaba un declive gentil, los muebles eran de excelente calidad, pero mostraban signos de edad. El ambiente hablaba de circunstancias reducidas, a pesar de los esfuerzos por mantener las apariencias. Techos altos, proporciones elegantes, ecos de una época más grandiosa, cuando los Saint-Everat disfrutaban de mayor riqueza. Su esposo ha estado desaparecido varios días, comenzó Poirot sin rodeos, mientras nos acomodábamos en el salón. ¿No estaba usted preocupada? La condesa rió con amargura. ¿Preocupada? Monsieur Poirot, mi esposo tiene la mentalidad de un niño escolar. Se entrega a entusiasmos repentinos, y a escapadas igualmente impulsivas. Si ha salido en una de sus aventuras, volverá cuando el hambre o la incomodidad lo traigan de vuelta. Muy interesante, murmuró Poirot. ¿Y qué tipo de aventuras, madame? Novelas ridículas. Cuentos de espías, intrigas internacionales en lugares exóticos. A su edad, tales fantasías no son solo inapropiadas. Son patéticas. Poirot, sin embargo, estudiaba los estantes de libros con interés evidente, sus dedos rozando los lomos con cuidado. La lectura de un hombre revela mucho sobre su carácter. Señora, su esposo claramente posee una imaginación activa. Quizás, anhela una existencia más emocionante que la tranquilidad doméstica. Exactamente ese tipo de tonterías románticas, respondió ella con frialdad, que lo han llevado a su actual situación. ¿Y su hijo?, preguntó Poirot. ¿El joven Rudolf comparte los intereses literarios de su padre? Por primera vez, la expresión dura de la condesa se suavizó. Rudolf es un poeta. Un verdadero artista. Sus intereses son más refinados que las fantasías juveniles de su padre. ¿Está en casa? Me gustaría conocerlo. Está de viaje, respondió ella rápidamente. Los jóvenes necesitan libertad para desarrollar sus talentos. En efecto, asintió Poirot. ¿Y cuándo espera su regreso? Cuando su inspiración lo requiera, respondió vagamente. Al despedirnos, Poirot murmuró una observación que más tarde probaría ser profética. Su voz era baja y medida. Madame, me temo que su esposo pudo haber tropezado con algo más que una simple novela de aventuras. A la mañana siguiente, en Viteaven, mientras revisábamos los detalles de nuestra visita a Belgravia sobre café y tostadas, Poirot levantó la vista con urgencia y un toque de triunfo. Hastings, tenemos un cuerpo. Ha sido recuperado del Támesis, y podría estar vinculado a nuestro misterioso conde. La expresión de Poirot se agudizó al instante, su café olvidado. ¿Un cuerpo, mon ami? Dime más. Encontrado en un auto hundido cerca de Roterité, respondió. Te llenaré cuando llegues aquí. Trae a Hastings. Es una escena sombría, pero tus pequeños métodos podrían notar algo que nosotros pasamos por alto. Dentro de la hora siguiente, nos encontrábamos en las orillas fangosas del Támesis cerca de Roterité, donde la niebla matinal se aferraba al agua como un fantasma reticente. El aire olía fuertemente a algas del río y tierra húmeda. Un coche Morris negro,
su pintura apagada y cubierta de limo, yacía goteando en la ribera, sacado de las profundidades por un equipo de agentes usando cuerdas y poleas. Poirot observaba en silencio, su gracia meticulosa intacta, sus ojos afilados atentos a cada detalle. El cadáver, semisumergido y descolorido por el río, aún conservaba lo suficiente para sugerir una vida de astucia y crueldad. Muerto como un clavo, dijo Mervans, con algo de crudeza. ¿Lo identificaron? Esta mañana. Se llamaba Hubert Bruno. Últimamente vivía en una casa de huéspedes en Vite-Chapelle. 3 condenas por fraude, 2 por chantaje, 1 por recibir bienes robados. Un habitual en los círculos más oscuros de East End. Ah, murmuró Poirot, alzando ligeramente las cejas. Un caballero de variados talentos criminales. ¿Y el arma homicida? Mervans señaló un hierro de neumático manchado de sangre que descansaba cerca, cuidadosamente embalado como evidencia. Lo encontramos justo allí, en el coche con él. Bruto, pero efectivo. Un solo golpe en la parte posterior de la cabeza habría sido suficiente. Instantáneo. Muy interesante, observó Poirot, poniéndose de pie y cepillando el polvo invisible de sus rodillas. Dime, sargento Mervans, ¿qué nos revela el auto en sí? Robado hace aproximadamente una semana desde fuera del Lion Red, en Bermondsey, respondió Mervans, consultando su cuaderno. Nuestro fotógrafo ha tomado fotos de todo, y el agente Henderson hizo bocetos detallados. Lo más peculiar es la ausencia completa de huellas digitales en el volante o en las manijas de las puertas. Alguien tuvo mucho cuidado al limpiarlas. Pero hay algo extraño en la posición del cuerpo, continuó Mervans, señalando un boceto. Si Bruno hubiera estado conduciendo cuando fue atacado, lo esperarías detrás del volante. En cambio, estaba desplomado en el lado del pasajero, como si hubiera estado sentado allí cuando lo golpearon desde atrás. Poirot asintió con aprobación, su mente claramente cerrando sobre las implicaciones. Esto sugiere que nuestro asesino conducía el vehículo robado. Pero, ¿qué unió a estos 2 hombres en primer lugar? Ahí es donde se pone realmente interesante, señor Poirot, intervino el sargento, bajando la voz como si compartiera una confidencia. Hemos estado haciendo consultas sobre Bruno. Agentes enviados a sus lugares habituales en el East End nos dicen que recientemente tenía mucho dinero. Pagó deudas que arrastraba desde hacía meses. Se le vio comprando rondas para todos en los pubs locales. Ingresos de chantaje, tal vez, sugirió Poirot con un tono casual, aunque su interés era evidente. Eso es lo que pensamos. Y aún más, fue visto regularmente en compañía de un joven bien vestido, conocido como Rodolphe. Los dedos de Poirot comenzaron su tamborileo familiar, su expresión mostraba satisfacción a medida que las piezas del rompecabezas se alineaban. ¿Podría ser que el joven Rodolphe estuviera pagando por algo más que la compañía? ¿Acaso estaba financiando el silencio sobre los secretos familiares? El viaje de regreso a Scotland Yard, y luego a Belgravia, fue tenso. Nuestro misterioso visitante, ahora identificado como el conde, se sentaba en silencio en el vehículo policial, las manos entrelazadas en su regazo. Las gafas prestadas le conferían un aire más digno, pero su ropa áspera y su cabeza afeitada lo seguían marcando como un hombre desplazado de su mundo. Señor conde, dijo Poirot suavemente mientras el auto avanzaba por el tráfico londinense. Lo llevamos de regreso a su hogar para reunirlo con su familia, pero debo advertirle que ha habido desarrollos en su caso que pueden resultar inquietantes. Entiendo, monsieur, respondió el conde, su voz constante pero teñida de cansancio. Me he estado preparando para cualquier verdad que surja de esta oscuridad. Y si le dijera que hemos descubierto la identidad del hombre que usted teme haber matado, sondeó Poirot. Los ojos del conde se abrieron ligeramente. Una mezcla de miedo y alivio cruzó su rostro. ¿Han encontrado a mi víctima? Hemos encontrado un cuerpo, dijo Poirot con cautela. Un hombre asesinado durante el periodo exacto de su pérdida de memoria. Pero si él es su víctima, eso queda por ver. Marie Joseph respondió a nuestro timbre en Eaton Square con evidente sorpresa. Señor, exclamó, qué alegría tenerle de vuelta. Todo será explicado, mademoiselle, le aseguró Poirot. ¿Madame Lonteste está en casa? Sí, monsieur. Está en la sala de la mañana. ¿Desea que la anuncie? Nos anunciaremos nosotros mismos, intervino con autoridad oficial. Esto es un asunto policial. La condesa apareció al sonido de las voces. Su fría belleza estaba empañada por una expresión de ansiedad apenas disimulada. Al ver a su esposo flanqueado por agentes, su rostro pasó de la sorpresa a la preocupación,
y quizá incluso a la resignación. Ame, dijo simplemente, has regresado. Buenos días, Madame Lontest, dijo Poirot cortésmente. Como puede ver, hemos traído a su esposo a casa. Pero me temo que hay asuntos que debemos discutir. Por supuesto, respondió ella, aunque su voz carecía de calidez. Por favor, pasen al salón. Una vez sentados, Poirot fue directo al grano. Madame, creo que sabe por qué estamos aquí. La investigación sobre las afirmaciones de su esposo ha arrojado resultados significativos. ¿Y qué resultados podrían ser esos? Preguntó, con las manos firmemente entrelazadas en el regazo. Hemos descubierto un cuerpo, anunció sin rodeos. Un hombre llamado Hubert Bruno fue hallado asesinado en el Támesis. Un criminal profesional especializado en chantaje. La compostura de la condesa no vaciló, pero detecté un leve endurecimiento alrededor de sus ojos. ¿Y qué tiene esto que ver con la condición de mi esposo? Todo, madame, respondió Poirot. Porque sabemos que Hubert Bruno se asociaba con un joven llamado Rodolphe, un joven que coincide con la descripción de su hijo. Eso es imposible, protestó la condesa, rotunda. Mi hijo es un poeta, un caballero. Nunca se asociaría con personas así. Sin embargo, continuó Poirot, tenemos razones para creer que Bruno estaba chantajeando a su familia. Específicamente, extorsionando 50 libras al mes a cambio de su silencio sobre ciertos secretos familiares. Observé al conde con atención durante este intercambio. Su rostro mostraba la misma perplejidad de siempre, pero en sus ojos vi algo diferente, un destello de reconocimiento, o tal vez de miedo cuidadosamente contenido. Monsieur, dijo Poirot, dirigiéndose directamente a él. Tengo algo que quiero que vea. Podría ayudarle a restaurar su memoria de los eventos recientes. Sacó una fotografía de Hubert Bruno y la sostuvo para que el conde pudiera verla con claridad. La transformación fue instantánea. Esa cara, esa sonrisa burlona, todo vuelve a mí, exclamó el conde. ¿Ha vuelto su memoria? Pregunté, inclinándome con intenso interés. Como una represa que se rompe, respondió el conde. Su voz se volvió más fuerte, más segura. Lo veo todo ahora. La reunión en el río, la discusión, el momento en que se detuvo, mirando fijamente a Poirot. Sí, monsieur, maté a ese hombre. Lo recuerdo todo ahora. La condesa se había puesto muy pálida, pero mantuvo la compostura. Ame, dijo, ¿qué estás diciendo? La verdad que he llevado en mi subconsciente todos estos días, dijo él, volviéndose hacia ella. Ese Bruno estaba chantajeando a nuestra familia. Había descubierto cierta información que habría traído vergüenza al nombre de Santa Verdad. Durante semanas le estuve pagando para que guardara silencio, pero sus demandas crecieron. Se volvieron imposibles. Entonces usted se reunió con él? Preguntó Poirot suavemente, su voz alentando el flujo de las palabras. Sí, por el viejo muelle. Puse el cuerpo en el auto y conduje hasta encontrar un lugar donde pudiera empujar el vehículo al agua. He llevado esta carga de no saber durante días. Ahora, al menos, entiendo lo que he hecho y estoy preparado para enfrentar las consecuencias. Poirot se levantó de su silla y comenzó a caminar por el salón, sus pasos medidos, su expresión era la de un pensamiento profundo. Moulont, su relato es más completo, pero me surgen varias preguntas. Por supuesto, dijo el conde. Responderé lo que pueda. Este chantaje en el que Bruno estaba participando. ¿Qué había descubierto exactamente sobre su familia? Por primera vez desde que vio la fotografía, el conde pareció dudar. Es difícil hablar de tales cosas. Basta decir que implicaba el honor del nombre de Santa Verdad. ¿Y su hijo Rodolphe? ¿Cuál fue su papel en este asunto? ¿Mi hijo? La sorpresa del conde parecía genuina. Rodolphe no sabe nada de este asunto. Ha estado viajando, persiguiendo sus intereses artísticos. Ya veo, dijo Poirot, deteniendo su caminar y fijando al conde con su mirada penetrante. Dígame, monsieur, ¿en qué parte del río desechó el cuerpo? ¿Por qué, el Támesis? Por supuesto, respondió el conde. Conduje por el terraplén hasta... Ah, pero ahí es donde está equivocado, interrumpió Poirot. El cuerpo de Hubert Bruno no fue hallado en el Támesis en absoluto. El silencio que siguió fue profundo. El rostro del conde pasó por una serie de expresiones, confusión, realización y, finalmente, algo que podría haber sido resignación. Entonces, ¿dónde? Comenzó a preguntar. Discutiremos eso en breve, dijo Poirot. Pero primero,
Creo que debemos localizar a su hijo Rodolphe, porque sospecho que puede proporcionar algunos detalles muy esclarecedores sobre todo este asunto. La condesa había estado escuchando este intercambio con creciente alarma. No entiendo lo que está insinuando, Monsieur Poirot. Mi esposo ha confesado el crimen. Seguramente eso debería ser suficiente. Sería tan simple, madame, respondió Poirot, con tono pesaroso. Pero me temo que la verdad en este caso es bastante más compleja de lo que puede sugerir una confesión directa. Las piezas de nuestra investigación estaban en su lugar con una inevitabilidad devastadora. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre Scotland Yard mientras Hap movilizaba a sus hombres. A las pocas horas de descubrir el cuerpo de Hubert Bruno en el Támesis, cada agente disponible fue enviado para buscar a Rodolphe Santaverdá, cuya conexión con la víctima había sido confirmada por testimonios de testigos en los pubs y casas de hospedaje del East End. La belleza de la verdad, mon ami, comentó Poirot mientras salíamos de la oficina de Hap, el pasillo resonando con el ruido de las máquinas de escribir y los pasos apresurados, es que incluso los engaños más elaborados eventualmente revelan sus defectos a través de los detalles más pequeños. Una palabra fuera de lugar, un hecho olvidado, y la casa de cartas colapsa. El avance llegó esa misma tarde. El aire en la oficina de Hap era espeso con el aroma del café rancio y el humo de cigarrillos. El sargento Mervans apareció, su uniforme arrugado por el trabajo arduo del día, pero sus ojos brillaban con la satisfacción de una cacería exitosa. Hemos localizado al joven Rodolphe de Santaverdá, señor, anunció. Se había estado escondiendo en una pensión barata en Bloomsbury, bajo el nombre de Robert Stanley. Pensó que era inteligente, pero la casera lo reconoció por nuestra descripción cuando le mostramos las fotografías. ¿Y su comportamiento cuando se le acercó? Preguntó Poirot, su tono agudo con interés. Nervioso como un gato, Monsieur Poirot, respondió Mervans. Preguntó si habíamos encontrado a su padre. Parecía realmente preocupado por su estado. Pero vino con nosotros en silencio cuando explicamos que en la residencia de Belgravia solo queríamos aclarar algunas preguntas sobre su amigo. El joven se sentó rígidamente en el vehículo policial, sus bellas facciones empañadas por la ansiedad, y lo que parecía ser sincera preocupación por su padre. Una entrega familiar para la recuperación de la amnesia. Estaba fuera de sí con preocupación, según Marie Joseph. ¿Cómo está mi padre?, preguntó Rodolphe de inmediato al entrar en la casa, su voz tensada. Descansando en el jardín, respondió Marie Joseph. Su memoria regresó ayer cuando el inspector le mostró una fotografía, pero ha estado muy callado desde entonces. La reunión en el salón fue un estudio de emociones controladas. El conde abrazó a su hijo con alivio evidente. Su fachada fría se quebró brevemente para revelar la ternura de un padre, mientras que la condesa Santaverdá se levantó de su silla con la dignidad de una mujer que había hecho las paces con el destino. Rodolphe, dijo el conde en voz baja, su voz llena de tristeza. Esperaba que estuvieras lejos de Londres. Entonces, ¿por qué mi hijo está aquí?, preguntó la condesa, recuperando la compostura, pero con el rostro helado. Empujando el automóvil al agua, respondió Poirot, con interés creciente. Porque, verán, aunque el coche fue hallado en el Támesis, fue descubierto cerca de Roterité, en el área de muelles comerciales antiguos. Una ubicación muy específica, alejada de los terraplenes residenciales donde uno podría conducir casualmente. El rostro del conde permaneció firme, pero noté un destello de incertidumbre en sus ojos mientras Poirot continuaba, su voz aún suave. De hecho, no hubo precipitaciones en Londres en los días consecutivos a su supuesto crimen. Mi padre no mató a Bruno. La voz de Rodolphe rompió el silencio. Lo hice yo. Nos juraste que desaparecerías, dijo el conde, conmocionado. Lo intenté, padre, respondió Rodolphe, su voz llena de emoción. Pero no pude abandonarte. Cuando vi en los periódicos que habías sido arrestado, que afirmabas haber perdido la memoria, lo supe. Sabía lo que estabas tratando de hacer. Entonces, ¿por qué no te presentaste antes?, pregunté, perplejo. Porque fui un cobarde, admitió Rodolphe, su hermoso rostro torcido por la vergüenza. Seguía esperando que de alguna manera su confesión fuera aceptada sin investigación, que simplemente lo declararan no apto para juicio por su condición mental. Poirot había estado escuchando este intercambio con su habitual desapego profesional, sus dedos vegetaban bajo su barbilla. Entonces hemos establecido que usted, Monsieur Rodolphe, es el verdadero asesino. Pero, ¿qué lo llevó al asesinato? ¿Qué sabía Bruno sobre su familia? El rostro de Rodolphe se encogió de vergüenza al comenzar su confesión. Estuve involucrado en ciertas actividades,
que habrían destruido la reputación de nuestra familia si se hicieran públicas. Nada violento, pero sí ilegal, juegos de confianza, fraude, me asocié con delincuentes como Bruno. ¿Y Bruno amenazó con exponer estas actividades? Provocó Poirot, su voz gentil pero insistente. Tenía pruebas, fotografías, documentos, testimonio de cómplices, respondió Rodolphe. Dijo que destruiría no solo a mí, sino a todo el apellido, a menos que le pagara 50 libras al mes. Lo cual usted hizo, por un tiempo, señaló Poirot. Hasta que sus demandas se volvieron imposibles de cumplir, continuó Rodolphe. Cuando le dije que no podía continuar, se rió. Dijo que iría directamente a mis padres. Describió en detalle cómo disfrutaría ver la cara de mi madre cuando descubriera qué clase de hijo había criado. La condesa había estado escuchando la confesión con creciente horror, sus manos apretadas en su regazo. Rodolphe, ¿cómo pudiste? Después de todo lo que hemos hecho por ti, de todo lo que hemos sacrificado. Lo sé, madre, dijo Rodolphe, su voz quebrándose. Sé lo que soy. Esa noche, cuando Bruno y yo nos encontramos junto al río, estaba más agresivo de lo habitual, más amenazante. Cuando intenté explicar que necesitaba más tiempo para obtener el dinero, comenzó a hablar sobre mi padre, sobre lo decepcionado que estaría el gran conde Diane Bertan al conocer la verdad sobre su precioso hijo. Entonces lo mataste, declaré con seguridad, mientras mi pluma se deslizaba sobre el cuaderno. Había una llave inglesa en el auto robado que había traído, dijo Rodolphe, sus ojos perdidos en la distancia mientras revivía el momento. Cuando se dio la vuelta para encender un cigarrillo, lo golpeé. Solo una vez. Cayó, y no volvió a levantarse. Y luego eliminaste el cuerpo, ¿en Roterité? Dijo Poirot, completando la narrativa. Entré en pánico, admitió Rodolphe. Lo puse en el asiento del pasajero y conduje hasta encontrar un lugar donde pudiera empujar el auto al agua. Pensé que se hundiría por completo, que nadie lo encontraría nunca. Me encontré estudiando el rostro del conde durante la confesión de su hijo. El dolor allí era profundo, no solo la angustia de un padre al escuchar a su hijo confesar un asesinato, sino la agonía aún mayor de un hombre que comprendía que su elaborado sacrificio había sido en vano. Dígame, señor conde, dijo Poirot gentilmente, ¿cuándo le confesó su hijo por primera vez? La mañana después del asesinato, respondió el conde en voz baja, su tono cargado de derrota. Apareció al amanecer, desaliñado y aterrorizado, balbuceando sobre lo que había hecho. Decidimos que la única forma de proteger el apellido era que él desapareciera, mientras yo asumía la responsabilidad del crimen. ¿Y la farsa de la amnesia? Preguntó Poirot. Pensé que proporcionaría una defensa basada en la capacidad disminuida, y al mismo tiempo explicaría por qué no podía dar detalles sobre el crimen, explicó el conde. Esperaba que, sin pruebas claras, el caso eventualmente fuera desestimado. Un plan digno de una de sus novelas de aventuras, Monsieur, dijo Poirot, con un toque de admiración en la voz. Pero no tuvo en cuenta las capacidades de la policía moderna, ni la incapacidad de su hijo para seguir adelante con su parte del trato. A medida que se leyeron los cargos formales y el joven Rodolphe era preparado para ser trasladado a custodia, fui testigo de una escena que quedará grabada en mi memoria para siempre. El conde, con su elaborado engaño finalmente expuesto, se sentó en su silla como un hombre que había envejecido una década en una hora. Te fallé, Rodolphe, dijo, mientras le colocaban las esposas a su hijo. No, padre, respondió Rodolphe, su voz llena de emoción. Intentaste salvarme, cuando no lo merecía. Eso es más de lo que la mayoría de los hijos podrían pedir. La condesa, que había mantenido su compostura helada durante casi todo el proceso, finalmente habló. Su voz era fría e implacable. No esperen que perdone a ninguno de ustedes. Usted, amado, por su teatralidad ridícula. Y tú, Rodolphe, por traer vergüenza a nuestra familia. Madre, comenzó Rodolphe, sus ojos suplicantes. No, lo cortó bruscamente. Tomaste tus decisiones. Te asociaste con delincuentes. Cometiste fraude. Asesinaste a un hombre. Y luego, permitiste que tu padre se sacrificara por tus crímenes. Me lavo las manos de ambos. Mientras nos preparábamos para abandonar la residencia de Santa Verdad por última vez, reflexioné sobre la tragedia que habíamos presenciado. El amor de un padre lo había llevado a intentar un engaño extraordinario, mientras que la debilidad de un hijo había destruido no solo a su víctima, sino también a la familia que supuestamente trataba de proteger. Dime, Poirot, le dije mientras nuestro taxi recorría las calles de Londres, la luz de la tarde arrojando tonos dorados sobre los edificios.
¿Crees que la amnesia del conde fue completamente fingida, o que el shock jugó un papel genuino? El impacto de descubrir que su hijo era un asesino podría haber afectado su estado mental inicialmente, respondió Poirot, con tono reflexivo, pero la decisión de mantener y desarrollar esa condición fue bastante deliberada. ¿Y qué le pasará ahora?, pregunté. Enfrentará cargos por interferir en una investigación policial y por realizar declaraciones falsas, dijo Poirot. Pero, dadas las circunstancias, y su edad, sospecho que la corte será indulgente. La verdadera tragedia, observé, no es solo la muerte de Bruno, ni siquiera el arresto de Rodolphe. Es la destrucción completa de una familia, a través de una mezcla de debilidad, amor mal dirigido y los desesperados intentos por preservar las apariencias que, al final, destruyeron aquello que querían proteger. En efecto, Hastings, asintió Poirot, su voz suave. Y quizás lo más trágico de todo, es que el sacrificio del conde no fue en vano por nuestra investigación, sino por la incapacidad de su hijo para cumplir con el plan que habían acordado. Si Rodolphe realmente hubiera desaparecido como prometió, el engaño del conde podría haber tenido éxito. A medida que nuestro vehículo se alejaba de Eaton Square, me encontré contemplando el precio de la lealtad familiar, y las terribles elecciones que las personas hacen en nombre del amor. El caso del hombre sin nombre estaba cerrado, pero el costo humano de la verdad perduraría mucho después de que concluyeran los procedimientos legales. El noble intento del conde por salvar a su hijo había fracasado, no por falta de convicción en su actuación, sino por la debilidad de carácter que había hecho necesario el engaño desde el principio. Era una amarga ironía, que perseguiría el nombre de Santa Verdad por generaciones venideras. Epílogo. El precio del amor. 3 semanas después del arresto de Rudolf de Santabertan, el escalofrío de noviembre se había establecido sobre Londres, envolviendo a Scotland Yard en una niebla gris. Poirot y yo nos sentamos en Hubs, acordado, el aire pesado con tabaco de pipa y el peso de un caso concluido. Incluso Poirot, generalmente inmaculado, mostraba débiles signos de tensión, una corbata ligeramente arrugada, un cansancio en su postura. Las audiencias preliminares se realizaron, dijo, volteando un archivo grueso. Rudolph está listo para juicio en Old Bailey. Sus abogados están esperanzados, discutiendo la provocación y el chantaje. El chantaje de Bruno ofrece un fuerte caso para una responsabilidad disminuida. ¿Y el conde?, pregunté, imaginando al aristócrata roto. Fue liberado con una advertencia por interferir en la investigación, respondió Poirot. El magistrado fue indulgente. Lo llamó el desesperado intento de un padre por salvar a su hijo. Multas, sin prisión. Poirot asintió con lentitud. ¿Y las perspectivas de Rudolph? La corona puede aceptar una declaración de homicidio involuntario. Dada su edad y su familia, podría recibir de 5 a 7 años, tal vez menos, con buen comportamiento. Entonces el sacrificio del conde salvó la horca, observé. Ironic, mon ami, dijo, encendiendo su pipa. Si nos hubiera contado sobre el chantaje desde el principio, podríamos haber atrapado a Bruno antes de que ocurriera la tragedia. El agente Morrison apareció, su rostro compasivo. El conde y la condesa están aquí para ver a su hijo, señor. Llévalos a la sala familiar, dijo Poirot. Dals privacidad. Poirot se levantó, su expresión sombría. Ven, Hastings. El acto final de esta tragedia merece ser presenciado. La sala de visitas era sobria y sombría, amueblada con una mesa de madera simple y sillas desparejadas contra las paredes frías y grises. A través del vidrio de las ventanas, observamos a la familia Santabertan. El conde, envejecido más allá de sus años, se sentaba con los hombros caídos, cargando el peso de su terrible experiencia. La condesa mantenía su compostura inflexible, aunque la tensión se notaba en la opresión alrededor de sus ojos. Y Rodolphe parecía resignado, un ligero rastro de alivio suavizaba sus rasgos. Nunca deseé nada de esto, padre, Rodolphe habló suavemente a través de la puerta parcialmente abierta. Cuando supe que habías asumido la culpa. Mi querido hijo, respondió el conde con ternura, su voz pesada de amor duradero, sigue siendo mi carne y sangre, a pesar de todo lo que ha sucedido. Las manos de la condesa se apretaron firmemente sobre su regazo. Estos procedimientos nos drenarán, financieramente y socialmente. Tu rendimiento teatral nos ha costado caro. Nuestra reputación, respondió el conde con calma firme, no es nada comparada con la vida de nuestro hijo. Rodolphe extendió la mano sobre la mesa, su mano cubrió la desgastada de su padre. Madre habla mucho sobre los costos, pero mi abogado cree que las circunstancias favorecen una declaración por provocación.
La evidencia del chantaje sistemático fortalece considerablemente nuestra defensa. Si hubiera sido directo desde el principio, dijo la condesa bruscamente, toda esta prueba podría haberse evitado. La honestidad, respondió el conde, su voz temblando de emoción, parecía un lujo que no podíamos pagar. Durante 25 años he amado y protegido a mi hijo, solo para presenciar a mi familia destrozada por secretos y vergüenza. Rudolf palideció, comprensión amaneciendo en sus ojos. ¿Sabía sobre mis actividades, mis asociaciones? Sabía el camino que estabas eligiendo, afirmó suavemente el conde. La biología nos une, pero es el amor, la elección, y la lealtad inquebrantable lo que forja los vínculos familiares más verdaderos. La condesa se endureció, su voz se volvió ártica. Tales asuntos personales no son apropiados para este entorno. Mi hijo merece comprender la profundidad de mi devoción, insistió el conde con dignidad tranquila. Poirot tocó suavemente mi hombro. Ven, Hastings. Este momento les pertenece solo a ellos. En el corredor exterior, pregunté, ¿crees, Poirot, que un amor tan profundo, incluso cuando se encuentra con indiferencia, realmente importa? Él hizo una pausa pensativa, mirando una ventana sucia hacia las calles de Londres. El valor del amor, mon ami, no se mide por su recepción, sino por su entrega. La devoción de un padre transforma al que da, ennoblece el espíritu, independientemente de si es apreciado o no. Y la tragedia, continuó con un suspiro suave, es que un amor tan noble, tan puro, tan a menudo es otorgado a quienes menos capaces son de comprender su valor. Aún así, como las perlas, su belleza no depende del reconocimiento, sino de su esencia. Cuando salimos de Scotland Yard, me encontré reflexionando sobre el núcleo profundo de esta historia. El caso había concluido, pero su lección más profunda persistía. El asesino fue conducido por el peso aplastante del chantaje.